Muy buenos días. Este domingo sí vamos a estudiar Apocalipsis. De hecho, el miércoles reactivamos el estudio y terminamos de analizar el capítulo 20. Y a grandes rasgos les platico a los que no estuvieron, que vimos cómo Satanás, al ser liberado de su prisión, donde fue aprisionado por 1000 años, al ser liberado sale y engaña a las naciones y hace que todos decidan rebelarse contra Dios y todas las naciones se reúnen para atacar el campamento de los santos. Y vimos que Dios hace descender fuego del cielo y los consume a todos. Ahí no hubo lucha, no hubo advertencia, no hubo misericordia, no hubo perdón, simplemente consumió a todos. Después de eso dice la Escritura que Satanás fue echado al lago de fuego, donde estaban el falso profeta y la bestia. Y hasta ese punto nadie había sido echado al lago de fuego, excepto esos dos. Ahora Satanás se une a ellos. Después de eso se habla del juicio del gran trono blanco, donde todos son llamados a comparecer, y hacía referencia que se abren los libros donde están escritas las cosas que cada uno ha hecho, y fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en ese libro. Todos fueron hallados culpables, todos fueron echados al lago de fuego. Nos hicimos algunas preguntas que el día de hoy responderemos con detalle, pero vimos que no había nadie quejándose en el relato, no había nadie inconforme con la decisión que se tomó, todos fueron echados al lago de fuego y no se registra ninguna queja. Hicimos algunas preguntas en cuanto al infierno, o lo que se conoce como el infierno, el lago de fuego, lo que implica estar allí, lo que es, lo que no es, definitivamente. Y dejamos la pregunta más importante que hemos hecho a lo largo de varias sesiones para el día de hoy. Y la pregunta consistía en que si tú eres uno de los que se salvan, pero al menos uno de tus familiares queridos, o un ser querido, aunque no sea familiar, va al lago de fuego, ¿pudieses estar feliz en el cielo? ¿O vivirías con una agonía y una pesadumbre interna porque tu ser querido fue echado al lago de fuego? Vimos también que el lago de fuego no es un lugar donde desapareces, sino que ahí permaneces por la eternidad. Analizamos si era justo un castigo eterno para pecados temporales. Es decir, pusimos el caso de Hitler y hoy vamos a volver a hablar de Hitler. Si Hitler a lo largo de, no toda su vida obviamente, quizás en el periodo en el que en el régimen nazi, todo lo que hizo y la masacre que hizo con los judíos, en ese periodo de tiempo limitado, algunos dicen que se suicidó, otros dicen que no, que se fue a Argentina y ahí murió de viejo. No se sabe con certeza, pero indistintamente de si se suicidó en ese momento o vivió hasta la vejez en Argentina, sigue siendo un periodo de tiempo delimitado donde hizo maldad. Sin embargo, en el lago de fuego hay un castigo eterno para pecados delimitados temporalmente hablando. ¿Es eso justo? En nuestro sistema de justicia, la condena es proporcional al delito, ¿verdad? Para cuando a alguien le dan cadena perpetua es porque ahora sí cruzó el límite de lo permisible. Pero quizás ninguno de los que van a ser echados al lago de fuego cometió un delito que nuestra justicia humana, de manera que nuestra justicia humana lo hubiese condenado a cadena perpetua. Quizás solo fue un mentiroso toda su vida. Y a ninguno de los mentirosos que estamos aquí presentes, ¿o hay alguien aquí que no sea mentiroso? Por eso incluye a todos los que estamos presentes, dado que en alguna circunstancia mientes, eres mentiroso, ninguno de nosotros seríamos condenados a cadena perpetua por las mentiras que decimos, ¿verdad? Ahora, depende también qué mentira, porque yo estoy hablando de lo cotidiano. Así que, ¿cómo entendemos la justicia divina a la luz de lo que aparentemente es un castigo totalmente desproporcionado, diciéndose de la eternidad en sufrimiento con respecto a pecados
delimitados en un periodo de tiempo específico. Así que el día de hoy, cuando analicemos Apocalipsis 21, vamos a enfocarnos no todo el capítulo, sino los primeros 8 versículos. Los primeros 8 versículos, y de ahí empezaremos a sacar conclusiones y resolver la pregunta de cómo podemos estar felices a pesar de que nuestros seres queridos están en el lago de fuego, considerando que ese fuera el caso. ¿Cuál es la base bíblica para entender lo que nos va a decir aquí? Así que leamos los primeros 8 versos de Apocalipsis 21, el nombre del tema es Dios enjugará toda lágrima. Dice, versículo 1, versión Reina Valera 60, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que vayamos desglosando verso por verso hasta llegar al versículo 8 y entender cómo hay una clara condición para poder recibir lo que Dios ha prometido. Versículo 1, cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, eso indica que hay una nueva creación, pero eso se mencionó también en el capítulo pasado. Antes del juicio del gran trono blanco, ya había habido ese cambio. Esto nos va a ser muy útil para entender el resto del capítulo y el último que analizaremos la próxima clase. Pero ya la naturaleza tal como la conocemos no va a existir más. Hay algo nuevo. Eso implica que hay muchas cosas que van a ser distintas. Adelanto un poco, la Biblia dice que no habrá sol, ni luna, ni estrellas. Porque Dios, el resplandor de Él iluminará a todos. Y eso trae otra implicación. Por ejemplo, ¿será un lugar esférico? Porque si es esférico y tienes un punto de luz, pues no a todos les va a dar. Entonces es plano, todo es plano y la luz de Dios les llega a todos. Espérame, cuando hablamos de nueva creación, eso implica que quizás ni siquiera las reglas que sabemos, las leyes de la física aplicarían. Así que lo veremos más adelante, pero es un punto que debes de mantener en la mente para cuando analizamos el resto. Dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, no es la esposa, ¿verdad? Vimos en el capítulo 19 que se habla de las bodas del Cordero. Aquí hay una analogía. Así como una esposa se arreglaba como mejor pudiera para presentarse ante su marido el día en que el novio iba a recogerla, según la tradición que analizamos, bueno, la nueva Jerusalén está despampanante como una novia que va a presentarse ante su esposo. No es la esposa, ¿verdad? Claramente podemos deducir que no es la esposa. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí la palabra tabernáculo es el griego skene, que se traduce como tienda, vivienda, habitación o mansión. Por consecuencia, la Nueva Jerusalén es un área o una ciudad, un área geográfica delimitada en la que Dios va a habitar junto con su pueblo. Ahora, esto nos debe recordar Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿La tierra para qué fue creada inicialmente? La tierra era un tabernáculo con Dios, para Dios con los hombres. La tierra es donde el hombre y Dios habitaban de forma conjunta. Después de la decisión de Adán y Eva, se perdió, la tierra deja de ser un tabernáculo. Y por eso vemos que en los tiempos del Éxodo, Moisés
Dios le pide a Moisés que construya un tabernáculo, como una pequeña muestra probada de lo que Adán y Eva conocieron al principio y lo que veremos que al final se volverá a presentar. Así que lo que Dios había estipulado en el principio de la creación, vemos que al final, cuando esta creación pasa y hay una nueva creación, volvemos al punto inicial. Dios quiere convivir con los suyos. Ahora, versículo 4 y 5. De aquí sacamos el nombre del tema. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Habría que preguntarnos primero quiénes son ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Bueno, en el capítulo anterior vimos que todo aquel que no había sido hallado escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Entonces, ¿quiénes son ellos que van a estar con Dios, que van a convivir con Él? No son los que fueron echados al lago de fuego. Son todos los que están escritos en el libro de la vida. Los que están escritos en el libro de la vida, según la propia Escritura, tienen un cuerpo glorificado, ¿verdad? Donde ya no hay pecado, donde por fin mente y carne están de acuerdo. La Escritura enseña que el que busca a Dios con su mente se sujeta a Cristo, pero con su carne no puede. Más adelante vamos a ver un poco más a detalle de eso, pero en la glorificación, y ahorita vamos a ver más detalle de eso también, esa guerra interna entre lo que quiero y lo que termino haciendo se elimina. Y habrá acuerdo en nuestro ser en cuanto a obedecer a Dios. Entonces, todos estos ellos son los que están escritos en el libro de la vida y los que ya no pecan. Enjugará toda lágrima de ellos. La palabra enjugar tiene que ver con remover completamente. Ahorita llego más a detalle. Es decir, que al momento en que Dios quite las lágrimas de ellos, no es el hecho de que alguien está llorando y le secan las lágrimas, porque además dice, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces nadie va a estar triste. De entrada, nadie podría estar triste. Pero tenemos el conflicto. ¿Qué tal si tu ser querido fue echado al lago de fuego? ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo no voy a estar triste si veo a mi ser querido, si vi que mi ser querido fue echado al lago de fuego? ¿Qué clase de frialdad tendríamos que tener para decir, no me importa y soy feliz? Es extraño, ¿no? Y esto genera conflicto en muchos creyentes y tratan de resolverlo por medio de doctrinas que se despegan de la Escritura. Una de ellas habíamos dicho que es el purgatorio, que no está en la Biblia. Un lugar donde eres guardado un tiempo, vas a experimentar cierto sufrimiento hasta que te vayas limpiando, poco a poco hasta que ya no tienes nada malo, y entonces te sacan. Y la clase pasada, creo fue el miércoles, dije, bueno, ya habrá salido Hitler de allí, ¿cuánto tiempo tiene ahí guardado? ¿Cuánto tiempo le falta? Y una vez que salga, va a ir bien gozoso con Dios. Dice así, ¿dónde quedó la justicia? ¿Verdad? El punto es que van a ser echados al lago de fuego. Y la idea del purgatorio no tiene sentido a la luz de esta parte de la Escritura. Porque ¿dónde lo pondrías? ¿Antes del lago de fuego? Bueno, el que salga del purgatorio, ¿a dónde va a ser echado? Al lago de fuego, no resuelves nada. Si lo pones después, bueno, echan al lago de fuego, pero pues a lo mejor ese es el purgatorio. No, porque dice que ahí estarán eternamente, no hay salida. Así que es imposible embonar la idea del purgatorio, que no procede de la Escritura, es imposible embonarla con lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Ahora, otros dicen, pues es que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie allí. Bueno, ¿qué dice aquí? Que sí. ¿A quién le voy a creer? Digo, partimos de que estamos estudiando la Escritura, ¿verdad? Y estamos evaluando si es confiable, si es razonable. Podemos razonar
que no va a haber nadie en el lago de fuego cuando dice que sí, es absurdo. De hecho, el lago de fuego prueba que el universalismo es falso. La idea de que todos se van a salvar porque a fin de cuentas a todos los va a perdonar Dios es falsa y es antibíblica. Así que no se puede evitar el hecho de que Dios va a mandar a las personas al lago de fuego. Pero nos dice, las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, cuando nos dice que todas las cosas son nuevas, tendríamos que recordar lo que Pablo dijo en 1 de Corintios 2.9. Vamos a 1 de Corintios 2.9. Reina Valera 60 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora tiene sentido. Muchas personas piensan que esto es aquí en la tierra, ¿verdad? Y dicen, no, Dios me va a dar cosas que ojo no vio, pues va a inventar algo que nadie ha inventado nunca. Dice, no, pues me va a dar riqueza, eso ya lo ha visto el ojo humano. Me va a dar salud, eso ya lo vimos. No, pues me va a dar una vaca voladora. Ah, bueno. Eso no lo ha visto nadie. Pero no está hablando a que eso va a suceder en esta vida. Esto nos apunta claramente a la nueva creación, donde hay cosas que no podemos ni siquiera imaginar por la situación que vivimos actualmente. Pero luego dice, me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí hay una aseveración. Aparte de que está hablando el que está en el trono, te dice, confía en esto que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es obvio que a la luz de lo que vivimos actualmente es imposible comprenderlo. Ya habíamos hecho ese ejercicio analizando el reino milenial. Si Jesús gobierna con justicia, ¿puedes imaginar un gobierno que no es corrupto? Donde la justicia es inmediata. Y hay muchos problemas para imaginarlo. Porque si alguien en la privacidad de su casa o de su habitación comete una injusticia, ¿qué va a pasar? ¿Va a decir, nadie vio? No, sí se vio. Y se va a juzgar. Y se le va a imponer una pena. Pero estaba en mi cuarto. Sí, pero si hablamos de un gobierno justo y perfecto sobre todas las personas, no podrías cometer iniquidad y salirte con la tuya. Serías condenado. Y eso es muy difícil de entender en la vida diaria, porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas injustas y no pasa nada. Y nadie sabe, ¿verdad? Por eso decía Spurgeon que cuando encuentres a alguien hablando mal de ti, no te enojes con él, sino agradécele a Dios que no te conoce como Dios te conoce, porque diría cosas peores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, versículo 6, Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cuando dice hecho está, el griego es ginomai, que se traduce como suceder o llegar a ser. El diccionario Hebs lo traduce así, emerger, transicionar de un punto a otro. En pocas palabras indica que llegó el momento en el que se debía de cumplir. Cuando dice hecho está, es decir, ya, este es el momento en el que se cumple lo que había sido establecido. Todas las cosas son nuevas. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que ya están preparadas. Ahí está diciendo que es un hecho, pero luego dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y aquí hay algo extraño, porque si ya demostramos que solo los que tienen un cuerpo glorificado van a estar en ese periodo, ¿podríamos hablar de alguien que no tenga sed? ¿O podríamos hablar de sed? Para empezar, la sed, ¿qué es? La sed es la forma en la que nuestro organismo expresa que le falta agua, ¿verdad? Si hay una nueva creación y ya no hay maldición, ni tristeza, ni dolor, ni ese tipo de cosas, ¿podríamos hablar de la sed como la conocemos actualmente? Que no, sería algo totalmente distinto. Pero entonces, ¿quién podría tener sed de Dios? Ya que cuando dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, ¿nos está hablando de los que están viviendo en ese periodo de tiempo o ya no está hablando de ellos? De hecho,
Los versículos 7 y 8 nos van a aclarar esta duda. ¿Está hablando de los que están en aquel entonces o nos está hablando a nosotros como un mensaje al lector? Versículo 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y claramente ya no está hablando de los que van a estar en la Nueva Jerusalén. Eso es un mensaje al lector. Es una advertencia al lector. Jesús ya había dicho que daría gratuitamente del agua de vida al que tuviera sed. Se lo dijo a la mujer en el pozo, la samaritana, ¿verdad? Entonces aquí, cuando está hablándonos de lo que sucederá en la Nueva Jerusalén, hace un intermedio o un paréntesis y habla al lector y advierte al lector sobre ciertas cosas. Cuando nos dice que Él es el alfa y el omega, en el versículo 6, en este punto, cuando vemos el final de las cosas, demuestra que fue verdadero porque eso lo ha dicho desde el principio. Cuando Dios dice que Él es el principio y el fin, vemos que en el principio estaba Dios y en el fin también. Él es antes y después, el principio y el final. Eso se aplica tanto al Padre, Dios Padre, como a Dios Hijo, que es Jesús. Y eso sería imposible si fuesen dos personas distintas en el sentido de dos entes separados. Porque si tú tienes a un ente que es eterno y está en todo lugar al mismo tiempo, pero tienes a otro que también es, ya no puede ser, ¿verdad? Porque si tienes uno que está en todas partes y tienes otro que también, entonces ¿cómo los diferencias si los dos están en todas partes? No podrías hablar de cosas separadas, ya que uno estaría en el otro. No puedes tener dos seres omnipresentes. Porque dices, uno está en el otro, entonces ¿cómo sabes que son dos? Ah, no, cada quien está en su rollo, entonces no es omnipresente porque no está donde está el otro. Es imposible de hablar de dos dioses omnipresentes. No puede haber dos dioses que tengan los atributos de Dios, porque es absurdo, es ilógico. Si tienes a un Dios que es omnipresente, solo puede haber uno. Así que cuando se atribuyen, Jesús también dijo que Él era el principio, Él era el alfa y el omega. De Dios el Padre se ha dicho que Él es el alfa y el omega. Así que no estamos hablando de dos entes separados, sino del mismo, manifestado en dos personas. Pero de la Trinidad hablaremos más adelante. Ahora, en cuanto al versículo 6, cuando alguno tuviere sed, y luego nos dice en el versículo 7, el que venciere le dará todas las cosas, de entrada nos especifica una condición, ¿verdad? Número 1, para poder estar allá tienes que vencer. Ahora, para recibir del agua de vida tienes que tener sed. Jesús dijo que Él no venía a los sanos, sino a los enfermos. Cuando una persona dice, yo no necesito nada, tengo una buena vida, tengo buen trabajo, una buena familia, no soy persona de mal, no soy un asesino, no soy un secuestrador, no soy un violador, sí tengo mis fallitas, ¿verdad? Pero yo no soy malo. Bueno, ¿tendrás sed del agua de vida? No, no es para él. ¿Cómo que no es para él? Solo para el que tiene sed, solo para el que dice, necesito a Dios. Solo a él se le dará, a los demás no. Fíjate bien cómo hay una clara condición. Si la persona no tiene sed, no va a beber. ¿Me explico? Y si no bebe del agua de vida, no va a vencer. ¿Quién es el que vence? Primero de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Primero de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Notemos entonces que lo que se requiere para vencer es que creas en que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí la palabra creer es pisteo, o viene de pistis, que significa ser persuadido, con argumentos y evidencias. No habla de un estatus psicológico, ¿eh? No dice así como el niño que dice yo creo en Santa Claus, eso es un estatus psicológico. Él cree a pesar de que no tiene evidencia. ¿Cuántos creyeron en Santa Claus? Ok, ¿cómo te diste cuenta que no era cierto? O bueno, ¿cuántos piensan que sí es cierto? Antes de arruinarles
La felicidad, ninguno, ok. ¿Cómo te diste cuenta que no era cierto? ¿Investigaste? ¿Fuiste al Polo Norte? ¿No? No, te empezaste a dar cuenta pues que tus papás, bueno, empezaste a ver Santa Claus, no siempre es muy dadivoso, ¿verdad? A veces anda como que la crisis le pega duro. Al vecino le trajo lo que quiso y a mí no, y yo me porté mejor. Y empiezas a dudar, ese Santa Claus es medio injusto. Podías ponerlo a prueba, a ver, si Santa Claus sabe cómo me porto, ¿por qué necesita una carta con mis deseos? ¿No suena sospechoso? Sabe cómo te portas aunque nadie se lo escribe, pero tienes que escribirle lo que quieres para que te lo traiga. Eso pone en conflicto su omnisciencia. ¿Verdad? Empiezas a encontrar evidencia, aunque no hayas ido al Polo Norte, empiezas a encontrar la evidencia de lo ilógico que es que este ser exista. Ahora, cuando la Biblia habla de creer en Jesús, no está apelando a lo mismo que la creencia en Santa Claus. Habla de una persuasión con argumentos y evidencia. Tienes que encontrar la forma, y la Biblia está llena de ejemplos en las que las evidencias demuestran desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista lógico, y esta creer en que Jesús es el Hijo de Dios hace referencia exactamente a ese proceso en el cual concluyes que realmente Jesús es Dios. No habla del estatus psicológico de alguien que cree que existen las hadas o los unicornios, hablando de unicornios como My Little Pony y ese tipo de cosas. Que el que tenga hijas lo entenderá. Aquí creer en el Hijo de Dios habla de esa persuasión, de esa búsqueda de las evidencias y argumentos que pueden comprobar que efectivamente hay una causa no causada en el universo. Pero más adelante hablaremos de eso. Heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso hace referencia que al que venciere estará en la Nueva Jerusalén. Pero cuando dice, pero los cobardes e incrédulos, ahí hay una excepción. Estos son los que no vencen. Pero, o sea, al que venciere va a estar en la Nueva Jerusalén. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora aquí me llega una pregunta. ¿Quién de aquí no es mentiroso? Levante la mano. Bueno, en eso dijeron la verdad. Eso implica que no siempre mientes, pero mientes, ¿verdad? ¿Cómo es que tú no estás, cómo es que crees que no vas a estar ahí en esa lista? Si eres un mentiroso. ¿Ah? Dices, pero los mentirosos, y hasta lo dices así como que con la bola de mentirosos no van a... tú eres un mentiroso. Debe decir, pero nosotros los mentirosos no estaremos, sino que seremos echados al lago que arde con fuego y azufre, pero no te incluyes. ¿Por qué? Porque si te fijas, el criterio para no estar en el lago de fuego es la persuasión del Hijo de Dios, no la ausencia de pecado. ¿Me explico? El siervo de Dios no es perfecto, ni ha dejado de pecar, sigue pecando y acaban de aceptarlo todos. Así que una persona santa de la Biblia, del griego agios, apartado para Dios, no es una persona sin pecado. Es una persona que Dios ha puesto aparte, especial, que la convenció de quién es Él. Sigue pecando, pero ahí está la promesa de que con el tiempo se parecerá cada vez más a Cristo. Así que aquí podemos entender, número uno, que todos estos cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, también incluye a todos los que hoy actualmente nos consideramos cristianos, ¿verdad? La única diferencia es que Dios te apartó. No es por obras, sino por su elección. Este grupo no llegará a verlo. Ahora, pero aquí también sale una pregunta. El lago de fuego que arde, el lago que arde con fuego y azufre, ¿es literal? ¿Debemos interpretarlo literal? O sea, ¿en algún lugar del universo hay un lago que está así quemándose? ¿Y qué pasaría si te echan ahí? Dice, pues te vas a quemar. Y yo mencionaba, cuando se pone aquí los calorones, 40 grados, 42 grados,
Dices, no, imagínate cómo será en el lago de fuego. Si aquí sufrimos, ¿cómo será allá? Bueno, ¿es correcta esa interpretación? El que esté echado ahí va a estar, me quema. ¿Sí? Leamos Judas 1, versículos 12 y 13. Bueno, Judas 1 es el único capítulo, ¿verdad? Pero si tú lo pones en un buscador, te va a decir que no existe. Si le pones Judas 12, tienes que ponerle Judas 1, 12 para que te lo encuentre. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué es ese lugar con eterna oscuridad de las tinieblas? El lago de fuego. Pero si hay fuego, ¿cómo hay oscuridad? ¿Me explico? Si está el lago de fuego, lleno de fuego, y te echan ahí, vas a decir, hoy está todo oscuro. No se puede, porque el propio fuego iluminaría todo el lugar. Así que no puede ser fuego literal, ni la oscuridad literal, porque es una contradicción. No puede haber oscuridad cuando hay fuego, porque el fuego emite luz. ¿De qué nos está hablando? Ya sabemos que por hermenéutica, cuando llegamos a algo ilógico, sabemos que no se puede interpretar literalmente. Esto es un símbolo. Algo nos está queriendo explicar. ¿Qué nos dice? Por la propia simbología bíblica, el fuego es el juicio de Dios y es considerado un tormento. Y la oscuridad es lo opuesto a la luz de Dios. Entonces, ¿qué hay en ese lago de fuego? Tormento, juicio y la ausencia de los atributos divinos. Quisiera que entendiéramos bien esto. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos y hace llover también para buenos y malos. Así que aún la peor persona en este mundo, por más malvado y ateo que sea, experimenta los atributos de Dios. Porque puede tener salud, puede alegrarse, puede reírse, puede recibir justicia, aunque no cree en Dios, ¿verdad? Puede beneficiarse de la naturaleza, puede vivir una vida, entre comillas, buena. En ese lugar, cero atributo de Dios. ¿Cómo será la vida? Ejemplo de atributos de Dios: paz, amor, gozo, paciencia, justicia, misericordia, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería un lugar donde no hay nada de eso? ¿Te lo imaginas? Agrégale que ahí están todos los malvados. Tienes un lugar donde están todos los malvados y no hay justicia ni misericordia. ¿Qué clase de lugar es? ¿Cómo vas a vivir allí? ¿Es bíblica la idea de que los demonios con trinchetes le van a estar picando a la gente? No, porque también van a ser echados allí. Y también van a estar sufriendo allí. La idea que expuse la vez pasada, Satanás sentado en su trono en el infierno, mientras todos bailan y se regocijan en los pecados de este mundo, es falsa. La Biblia no lo enseña. La Biblia dice lo opuesto. Satanás también va a ser torturado allí. ¿Pero en qué consiste la tortura? ¿En que alguien los va a estar torturando? No. El simple hecho de privarte de los atributos divinos es un sufrimiento indescriptible, porque experimentarías todo lo opuesto a lo que Dios es. Esto hay que entenderlo. El mal no existe. No es una entidad, no es una sustancia. Es la ausencia de algo, exactamente como el frío. El frío no es una energía, no es un ente ni una sustancia. El frío es la ausencia del calor. Cuando no hay calor se experimenta el frío, pero el frío en términos materiales no existe, no es algo. Lo mismo sucede con el mal. El mal no es algo. El mal es lo que se experimenta ante la ausencia de Dios, ante la ausencia del bien. Así que entiende que la maldad que ellos van a sufrir, la experiencia, la palabra maldad o mal en hebreo es ra, se traduce como angustia, sufrimiento, adversidad, dolor. Entonces, cuando estás en un lugar donde solo hay mal, ¿qué te imaginas? Dicen, pura gente mala. No.
Entendamos el mal desde la perspectiva bíblica, donde no están presentes los atributos de Dios. Es un sufrimiento indescriptible, aunque nadie te esté dando con el trinche. No hay paz. ¿Qué nos pasa hoy en día cuando estamos inquietos porque no hay para pagar las deudas? ¿Duermes como un angelito o estás angustiado? Aquí puros cristianos que no se angustian. Allá afuera los mundanos. Hay algo que te carcome por dentro. El propio salmista decía, mi pecado me carcome los huesos. ¿Alguien te estuvo molestando? No, nadie me estuvo molestando. Es algo que es insoportable cuando te sientes privado de los atributos divinos. En ese lugar no se puede experimentar un solo atributo divino. No necesitas que alguien te esté picando las costillas. El infierno de Dante tampoco es necesario. No necesitas que una especie de bestia te come, te escupa y luego te vuelva a comer y te escupa y así hasta la eternidad. Es una forma de describir el tormento insoportable que se va a experimentar, aunque no requieras de una bestia que te come y te mastique a cada rato. Ahora, ¿qué clase de Dios lleva a la gente ahí? ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Ahora, pongamos esta pregunta que pusimos al principio. ¿Cómo es que te vas a sentir feliz en la Nueva Jerusalén si sabes que tus seres queridos están en el lago de fuego? ¿Qué clase de monstruo se regocijaría ante el dolor? Y eso es un argumento ateo muy común en contra de los cristianos. El Dios malvado, intolerante de la Biblia. ¿Te parece? Cuando dice enjugará, el griego, enjugará Dios toda lágrima, es exaleifro, que se traduce como quitar, borrar, remover completamente, según el diccionario Helps. Eso implica que si Dios remueve la lágrima de tus ojos, no vas a volver a llorar. Por eso dice, ya no hay llanto, ya no hay dolor. No vas a experimentar la tristeza, pero ¿cómo es posible que no la puedas experimentar? Ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni más dolor. Vas a experimentar una felicidad absoluta, mientras que otros están experimentando un tormento indescriptible. ¿Cómo es eso posible? Bueno, necesitamos considerar primero que puede ser una pregunta muy difícil de responder. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser una pregunta compleja para muchos, sobre todo partiendo de que les han enseñado ciertas cosas de Dios, cosas que ellos dan por hecho y esperan que Dios las haga tal como se les enseñó, ¿verdad? Me parece que hay 3 puntos importantes en los cuales, si no hemos entendido esos 3 puntos, no podríamos responder a esta pregunta, ni siquiera imaginarnos cómo es posible que se pueda experimentar felicidad ante semejante dolor, ¿verdad? Por eso quisiera que vayamos primero a Romanos 8, 22 al 30. Romanos 8, 22 al 30, para poner una base bíblica en lo que vamos a explicar y de dónde vamos a partir. Romanos 8, 22 al 30 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pausa. Pablo, fíjate cómo nos está llevando, o está hablando de lo que un día sucedería, y nosotros en Apocalipsis estamos analizando el día en el que eso va a suceder, en que la maldición que estaba sobre la tierra a raíz de la decisión de Adán y Eva va a ser removida. Se acaba la maldición en toda la creación y hay una creación nueva, ¿verdad? A eso me refiero. Dice, toda la creación gime una esperando ser redimidos. En el momento en que se les quite lo que se impuso sobre la tierra y sobre la creación, nosotros también, los que creemos en Dios, esperamos también ese día. Sigamos leyendo, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Pausa. Pablo nos dice que a pesar de la esperanza de que ese día llegue, no sabemos cómo hacer lo correcto para que estemos en ese día. ¿Cómo hemos de pedir? ¿Cómo sabemos lo que nos conviene? No sabemos. Necesitamos que Dios nos ayude. Dios, aquí dice, el Espíritu Santo gime por nosotros. No significa que literalmente está... No. El gemido en ese contexto implica dolor. Es decir, un clamor real por ayudar a alguien. Porque algo suceda. Porque Dios haga algo. Ya les había explicado que clamor, los cristianos lo entienden como gritar o gemir o sacarlo como el foie, que tiene que venir de adentro. No. Puedes estar en absoluto silencio y clamar. ¿Me explico? Tiene que ver con un deseo intenso porque Dios haga algo al respecto. Sigamos leyendo. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, esto lo hemos analizado mucho. Pero aquí está la respuesta a nuestra pregunta. No sé si la puedes ver. De entrada, cuando Dios te predestinó, ya lo hemos analizado, ¿en qué momento te predestinó? Dios hizo la creación, hizo a Adán y Eva, comieron del fruto prohibido, es maldita la tierra por culpa de ellos, y luego Dios escogió quién se iba a salvar. No. La Biblia es clara que antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, ya había habido una elección. Entonces, cuando Dios crea todas las cosas, todo lo que creó es de acuerdo a lo que Él ya decidió. No fue decidiendo en el camino. No fue el plan B cuando Adán y Eva fracasaron. De hecho, el fracaso de Adán y Eva ya estaba contemplado desde antes de la creación. Y eso lo analizaremos en el resto del capítulo de la próxima clase. Entonces, cuando Dios te predestinó, fue antes de que creara todas las cosas. Y la predestinación implicaba que un día se cumpliría algo. Pero para que eso se cumpla hubo una serie de pasos. Dice, a los que predestinó antes de la creación del mundo, antes del tiempo, dice que en el tiempo sigue una serie de pasos. A esos que predestinó antes del tiempo, en un momento en el tiempo los llamó. ¿Verdad? A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿La predestinación tiene el objetivo de llegar a dónde? ¿A ser llamado? No. ¿A ser justificado? No. A ser glorificado. ¿Me explico? Fíjate bien, al principio, antes del tiempo, es una elección. Y su propósito es para que cuando llegue lo que vemos en Apocalipsis 21, cuando se acaba todo y hay una nueva creación y viene la nueva Jerusalén, estos ya fueron glorificados en la resurrección según enseña Pablo. Estos glorificados ya tienen lo que Dios desde antes del tiempo planeó para ellos. Ahora, la respuesta está aquí, aunque es difícil de ver, y es difícil de ver porque hay 3 puntos que no podemos comprender. Número 1, cuando piensas, como estos que dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor eche a la gente al lago de fuego? ¿Cómo es posible que un Dios de amor, nos vamos al dilema de Epicuro, cómo es que un Dios bueno o amoroso permite la maldad? Como si fuese algo incompatible. Ese dilema ya lo hemos analizado anteriormente, no voy a entrar a detalle. Pero la pregunta de cómo es que un Dios haría eso demuestra que no conoces a Dios. No sé si me explico. Ese es el primer problema, no conoces a Dios. Número 2, no sabes quién eres.
Y aquí hablo de los cristianos, de los creyentes. No sabemos quiénes somos. Y número 3, no sabes qué es la glorificación. Como no entendemos esos 3, no podemos entender cómo se resuelve esta pregunta. Así que necesitamos explicar los 3 para resolverla. Y yo preguntaría primero, ¿conoces a Dios? ¿Cómo es que un Dios de amor va a hacer semejante cosa? Echarlos al lago de fuego. Si dicen, Dios ama al pecador, aborrece al pecado, ¿verdad? Y eso dicen, pues sí, mira, Dios es bueno. Y dice, mira, Hitler, sí te pasaste con todo lo que le hiciste a los judíos, pero yo te amo. ¿Sí? Y tengo un plan maravilloso para tu vida. ¿No es eso lo que evangelizan? ¿No es eso lo que se predica? Bueno, ¿no dicen algunos que el amor y el perdón es incondicional? ¿No tienes que hacer nada? Yo he visto a muchos que invitan a la gente a sus reuniones. Dios te quiere así tal cual eres. Ven tal cual eres. Así te ama. ¿No dicen en los carros atrás, alto, Cristo te ama? Y si está en la Biblia, sí, pero ¿por qué no pones otro pasaje? ¿Por qué no pones, y fueron echados al lago de fuego? O te aconsejo que pongas este, Salmos 11:5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Lo pondrías así en tu carro? Es bíblico. ¿Por qué no ponemos ese? ¿Qué tanto va a permanecer tu carro intacto? ¿Qué tantos amigos podrás preservar en las redes sociales cuando se enteren de que pongas eso? Fíjate bien, el principal problema es que no entendemos quién es Dios. Pensamos que en cierta forma Él está obligado a perdonar y a ser misericordioso. Por eso tenemos que responder con 3 pasajes simples, ya leo uno, pero número 1, ya vimos que los que no son, aquellos que no se arrepintieron, aquellos que permanecen en sus malas obras, van a ser echados al lago de fuego. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, así de simple. Si no eres perdonado, vas a ser echado al lago de fuego. Se requiere arrepentimiento. Salmos 11:5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. La palabra aborrece es el hebreo sané, o sané, que se traduce como odiar, detestar, lo opuesto a amar. Entonces, ¿es cierto que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado? No es cierto. Dios aborrece al pecado y al pecador, a los dos. Salmos 5, versículo 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y esto es muy claro, ¿verdad? Así que Dios le dijo a Hitler, te amo Hitler, a pesar de todo lo malo que hiciste. Y tenía un plan maravilloso para ti, pero no lo quisiste agarrar. No. Es más, si Jesús hubiese predicado así, nunca lo hubieran crucificado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que predicó Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo a los maestros de la ley? A los que se consideraban los más santos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Vámonos. ¿Por qué querían matarlo? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué no le dijo, maestro de la ley, fariseo, te amo, tengo un plan maravilloso para ti? Y ellos dijeron, mátenlo. No tendría sentido, ¿verdad? Fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado. Le dijo a la gente, hagan lo que les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son hijos de su padre el diablo. Ah, caray. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el Jesús amoroso? Aquí se está manifestando el atributo de la justicia y de la honestidad.
¿verdad? Fíjate bien cómo la manifestación de los atributos de Dios no siempre te va a traer placer, ¿verdad? Te va a confrontar. Por eso es imposible que alguien que asegura que ama a Dios y le obedece, viva una vida desenfrenada. Porque ¿bajo qué criterio piensas que Dios no lo regaña? Que Dios no lo confronta, que Dios no lo disciplina. Así que claramente podemos ver que no hay nada en la Escritura que haga ilógico que Dios eche al malvado al lago de fuego. Al contrario, eso es lo justo. Bíblicamente, el Dios de la Biblia, no el que tú creas, ¿verdad? Porque se defienden mi Dios, y así me lo han dicho en persona. Cuando tienes este tipo de temas, oye, es que mira, la Biblia dice así, por eso el Evangelio es arrepiéntete. Si tú omites el arrepentimiento o el juicio, ya no tienes el Evangelio bíblico. Dice, no puede ser, mi Dios nunca haría eso. Pues ya lo he dicho, el tuyo no, el de la Biblia sí. No sé a quién tú estás adorándole. El de la Biblia dice que sí, que los aborrece. Entonces, número 1, hay que conocer a Dios. Que claramente tenemos la evidencia de que los aborrece y los abomina. La palabra abominar en Samuel 5, 4 al 6 es el hebreo ta'af, aborrecer, detestar o rechazar. Así que es un hecho bíblico que todo aquel que no se arrepienta va a ser condenado. Ahora, segundo punto, ¿sabes quién eres tú? ¿Sabes quién eres? Dicen, yo soy amado en Cristo. Siervo de Dios. ¿Ok? Aquí yo me refiero a los creyentes, ¿eh? Yo sé que los no creyentes no saben quiénes son porque no leen la Escritura. Pero el que lee la Escritura debe tener en claro quién es, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Si tratáramos de hacer una escala entre el hombre más santo y el hombre más perverso, ¿a quién pondrías en la escala más alta? A Jesús, ¿verdad? Que es el gol, nuestra meta, nuestro propósito, ser como Él. Y en la escala más baja pongamos otra vez a Hitler, ya que lo traemos ahorita en corto. Pongamos a Hitler. Es más, no voy a dibujar a Hitler porque soy malo dibujando. Pero pongamos esta escala. Aquí tienes a Jesús como el punto máximo. Y aquí tenemos a Hitler como el punto más bajo. ¿Ok? Tú, cristiano, hijo de Dios, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde? A ver, ¿qué tanto eres como Hitler? Pues yo no he matado a ningún judío. Ni siquiera que no sea judío. ¿Qué? No, pues yo vengo árbol plantado. Te voy a poner acá. Estoy jugando, ¿verdad? Leo la Biblia y el original, papá. ¿Qué tanto te vas alejando? ¿Qué tan lejos empiezas a ver a Hitler? Es más, no nada más leo el original, me llevo los audios y lo oigo 3 veces. Le doy like en Facebook y en YouTube. Sirvo en el área de multimedia, que es la más difícil. ¿Qué cosas haces? Ayudo a mi prójimo. Ya doné para el terremoto. ¿Qué más? Oras todos los días. ¿Qué tanto vas subiendo a la escala? ¿Dónde te ubicas, honestamente? Si yo te pregunto, ¿estás aquí? Vas a decir, no, yo soy bien humilde. ¿Estás acá? Tampoco. ¿Dónde? ¿Quién se ubica mínimo a la mitad? Levante la mano. Dice. Mínimo. ¿Alguien? Ahí hay varios. Qué bien. ¿Quién se ubica de la mitad para acá? Levante la mano. 1, 2, 3. Ándele. Vamos a poner aquí. ¿Quién se ubica aquí pegadito a Hitler? Aguas con esos, ¿eh? No les van a echar gas o algo de repente.
¿Y acá entre Hitler y la mitad? ¿Alguien? Otros, bueno. Vimos que en la escala hay de todo, pero dejemos que la Biblia responda. Vamos a Romanos 7, versículo 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿dónde se ubica Pablo? Él mismo, ¿dónde se ubica en esta escala? ¿Ah? ¿Acá? Aquí. ¿Cierto? ¿Por qué? Hay otro pasaje que dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que dime, honestamente, ¿quién está en una peor situación? ¿El que ignora las Escrituras y se comporta incorrectamente o el que conociéndolas hace lo incorrecto? ¿Quién está peor? Nosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Mira, yo sé que debo hacer lo bueno, pero no lo hago siempre. Yo quería hacerlo bien, no pude. Yo no quería cometer ese pecado, me lo propuse. No pude evitarlo. Fui tan débil que lo agarré. Fui tan débil que lo hice. Sé que estoy mal, sé que soy un miserable. ¿Me explico? Así que el segundo problema es que no nos vemos como Hitler. Ese Hitler mugroso. Bueno, si se pusieran en la escala le agarraré. Estamos aquí en la escala, la misma escala. Aunque no hiciste la misma monstruosidad que él, si te fijas en la lista, aparecían los mentirosos, los hechiceros, el que practica hechicería. Ahora, dicen, no, espérate, yo nunca fui a un culto así. No. La hechicería es tan simple como agarrar libra. Hoy conocerás al amor de tu vida. Y le dices a tu esposa, mira, al fin lo voy a conocer. Eso en esencia es hechicería. ¿Me explico? Hechicería es aquel conocimiento sobre el futuro que no proviene de Dios. ¿Cuántos hechiceros hay aquí? No, pero yo leo el horóscopo cristiano. Qué absurdo si alguien hace un horóscopo cristiano, ¿verdad? Fíjate bien, estamos en la misma posición que Hitler. Y ese es el segundo problema, porque cuando encontramos que la Biblia nos dice que Dios mandó el diluvio, dicen, pobre gente, o sea, qué extremista, ¿no? De ahí viene el terrorismo. Fue el primer ya escuché a algunos decir, Dios fue el primer terrorista cuando mandó el diluvio. Bueno, quizás dices, a gran escala esos están bien mal. Esos prediluvianos estaban bárbaros. Vámonos más para acá. Bueno, ¿cómo le fue a los de la rebelión de Coré? Les dijeron, Moisés, ya basta, tú nomás, tú, pues puro tú. Yo también quiero ser. Y Moisés dijo, a ver, que Dios escoja. ¿Qué hizo Dios con Coré y los suyos? Abrió la tierra y se los tragó vivos. No, pero también ellos estaban bien bañados. Bueno, avancemos un poco más.
¿Cómo le fue a Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron ellos? Dado que Bernabé, al que le pusieron por sobrenombre Bernabé, aquel que consuela, se le puso este sobrenombre porque vendió un terreno que tenía y le dio el dinero a los apóstoles y repártenlo entre los viudas y los pobres. Ananías y Zafira dijeron, oye, Bernabé siempre andaba acá con la raza nice, ¿verdad? Se codeaba con Pablo y viajaba con él. Y dices, ay, ¿cómo le hacemos para ir creciendo, agarrando carrera aquí en el cristianismo? Pues vendieron un terreno, pero se pusieron de acuerdo ellos y dijeron, mira, vamos a darle nomás la mitad, ¿verdad? Porque el otro pues lo ocupamos, pero no le digas a nadie, vamos a decir que eso costó para que todos crean que es igual que con Bernabé. Y se pusieron de acuerdo los dos y fueron y dijeron los apóstoles, aquí está el dinero del terreno. Y no le dijeron nada, nadie le dijo nada. Un día que regresaban, Pedro está esperándolos y le pregunta, Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerto. Van y se llevan el cuerpo. Nadie le dijo a Zafira lo que había pasado. Luego llega Zafira y le dice Pedro, Ananías, ¿es cierto que entregaron el dinero, todo el dinero de lo que costó el campo, la tierra que vendieron? Sí, era todo. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Y cae muerta. ¿Por qué los mató? Ay, qué exagerado. O sea, no es para tanto. Una mentirilla. Y le dice, lo que quieres es el dinero, pues ten la otra mitad. No, ¿qué fue lo que dijo? Mentiste al Espíritu Santo. ¿Y? No he matado a nadie, no he secuestrado a nadie, no eran borrachos, ni drogadictos, eran miembros de la iglesia y los mató. ¿Por qué? No se nos explica ahí por qué, pero vamos a un caso muy similar. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, nombrados sacerdote. Después de que Dios les da todas las instrucciones de lo que tienen que hacer cuando se presenten al templo, a estos se les ocurre una buena idea. Hacer algo que no estaba previsto, algo que Dios no había dicho. Ofrecer incienso cuando Dios no había dicho nada de que se ofreciera incienso en ese momento. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Nadab y Abiú? Los mató al instante. ¿Le echaron mentiras a Dios como Ananías y Zafira? No, ni siquiera le echaron mentiras, le echaron ganitas. ¿Verdad? Oye, como que aquí estaría muy bien pues una incienciada, ¿no? O sea, a mí como que yo siento que el Espíritu me mueve. Tráete el incienso. Órale, y pum, los mata Dios. Enfrente de su padre Aarón. Enfrente de todos. ¿Cómo se quedaron todos? Para empezar, ¿no habrá dicho alguno, ¿por qué? O sea, no es para tanto, ¿verdad? Una buena regañada ya no lo volverían a hacer los muchachos. Ahora, si tú eres Moisés y les dices lo que Dios ha dicho, y Aarón, tu hermano, ¿verdad? Porque era hermano de Moisés, sabe lo que Dios dijo, y tus sobrinos, Nadab y Abiú, se les ocurre improvisar, y Dios los mata, ¿qué le dices a Aarón? ¿Qué habrá sentido Aarón cuando vio que sus hijos cayeron muertos? Que Dios ni les explicó, ni les tuvo paciencia, ni les dio una exhortación primero, ni los disciplinó, sino que los fulminó. Si tú fueras Moisés, ¿qué le hubieras dicho a Aarón? Vamos a leerlo. Levítico 10, 1 al 3. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Todos vieron cómo fueron consumidos por el fuego. Alguien dijo, traigan un extintor. No existían los extintores. ¿Vieron cómo se consumieron?
Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios menciona, o lo que Moisés menciona? Obviamente es Dios quien le había dicho a Moisés, ¿verdad? Y le recuerda a Aarón lo que Dios había dicho. En los que a mí me acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Su santidad y su gloria estaban en juego, y tuvo que demostrarlas. Le demostró a todo el pueblo que Él es santo y que la gloria es de Él. ¿Cómo lo demostró? Bueno, si tienes a Dios que da todas esas instrucciones y te dice con lujo de detalle lo que debes hacer, y tú pasas y haces lo que quieres, ¿qué implica? Su santidad, su gloria es despreciable. No vale tanto, no hay por qué hacerle tanto caso, ponerle tanta atención. Yo siento ahorita que debiera ofrecerlo, y pues lo hago. ¿Y qué hace Dios al respecto? Deja en claro que Él es santo y que con su gloria no se juega. ¿Qué tan serio es para Dios sus mandatos? Muy serios. Así que, ¿qué tuvo que hacer Aarón en ese momento? Callarse, porque sabe que sus hijos tomaron a la ligera y despreciaron la santidad y la gloria de Dios. ¿Entiendes cómo los hijos de Aarón, a pesar de haber sido elegidos específicamente para el servicio, ante semejante comportamiento, Dios los consume? Revela entonces que realmente no son personas buenas. Son personas que hacen cosas extrañas para Dios que Él no solicitó. Por eso la Biblia dice que un solo pecado te condena a la muerte. Uno solo. ¿Cuántos cometes al día? Son tantos los que cometemos al día que para pensar qué tan bueno soy, tengo que irme a un extremo de Hitler, compararme con él y decir, no, pues yo estoy mucho mejor. Pero el punto es que el estándar no es Hitler. El estándar es Jesús. Compárate con Él y dime qué tan bueno eres. No puedes compararte siquiera. Pero se nos olvida que eso es lo que somos. Y estoy hablando de creyentes. Hablando de personas que escuchaban a Dios, que vieron las manifestaciones de Dios, que vieron el mar rojo abierto, que vieron la columna de fuego, que vieron la nube que viajaba con ellos. Esos ofendieron a Dios y Dios los fulminó. Por último, ¿qué es la glorificación? Vamos a Romanos 8, 29 al 30 para ver cómo estas tres cosas dan respuesta a la pregunta original. Romanos 8, 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa esto? ¿Para qué te predestinó Dios? Eliminemos estas escalas falsas. ¿Cuál es el propósito de Dios desde antes del tiempo? Ahí lo dice. Fuiste predestinado y llegas a la glorificación. Pero dice, a los que predestinó, a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A dónde vas a estar aquí en la escala? Cuando seas glorificado, ¿dónde vas a estar aquí en la escala? ¿Me explico? Hechos a la imagen de su Hijo. ¿Te vas a convertir en Dios? No. A la imagen humana de Cristo, en un cuerpo glorificado. Fíjate, Efesios 4, 12 al 13, cuando habla de los ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que el proyecto de Dios, el trabajo de Él, cosa que es imposible para mí, es que yo llegue a la misma estatura del varón perfecto. ¿Cómo logra eso Dios?
Ya lo vimos en la resurrección, se te da un cuerpo glorificado a imagen de Cristo. Veamos otro punto, Juan 17, 20 al 23. Palabras de Jesús antes de que fuese crucificado. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que además de que estás a la estatura de Cristo, eres uno en Cristo. Y no hablo de que seas un Dios, sino que estás en una perfecta unidad. La unidad o unanimidad que vimos en los apóstoles cuando oraban, unánimes, hablan de que tienen las mismas intenciones, los mismos deseos. Ahora, si tú tienes las mismas intenciones y estás en perfecta unidad con Dios, no nada más estás a su estatura, sino que hay una relación muy profunda e íntima con Él, ¿verdad? Así que en la glorificación, en este momento, es Apocalipsis 21. Cuando veas la Nueva Jerusalén, tú estás aquí en la escala, ¿verdad? Eso implica también que ahorita hay cosas que no podemos ver, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 13, 9 al 12. 1 Corintios 13, 9 al 12 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese es el tercer punto. Estás a la estatura de Cristo, estás en perfecta unidad con Él y conoces lo que Él conoce. Ahora, con toda esa información y esa estatura y esa unión con Dios, y veas a los que fueron echados al lago de fuego, ¿qué cosas podrías ver? Dirías, pobrecitos. Dios dice, pobrecitos. No, vas a ver todo lo que Él ve. Cuando nosotros consideramos a Ananías y Zafira, ¿qué es lo único que sabemos de ellos? Pues lo que está ahí. Pero ¿qué es lo que Dios sabía de ellos? Todo lo de ellos. Todas las razones por las cuales Dios los condenó de inmediato. A Nadab y Abiú, ¿por qué hicieron lo que hicieron? No sabemos. Pero Él sí lo sabe. ¿Vamos a ser omniscientes? No. Pero vamos a comprender y ver como Él ve. Y entonces va a ser imposible que no te regocijes, porque Dios se regocija cuando hace justicia. Yo sé que ahorita es imposible de verlo, porque ahorita ¿dónde estás? Aquí. Pero cuando estés allá, va a ser comprensible, entendible, y vamos a poder decir exactamente como Moisés dijo. A pesar de que sus sobrinos son consumidos, Dios debe ser santo y Él debe ser glorificado. Y cuando llegue ese día y veas a cualquier persona que tú quieras y ames allí, sabrás que la santidad y la gloria de Dios son sobre todas las cosas. Y que el que se atreve a pisotearlas o a denigrarlas o tomarlas a la ligera merece castigo. ¿Me explico? Ahora no lo vamos a entender. Ahora puedes pensar en tu mamá y decir, va a estar allí, no me va a dar gusto. Es más, sería un problema que dijeras, ándele, qué bueno, tendrías algo malo en ti. Pero cuando estemos en ese momento, es clara la Escritura que vamos a ver las cosas tal como Él las ve. Y a la hora que se determine el juicio según sus obras, no habrá ninguna duda de que Dios es justo. Porque lo que consideramos injusticia es ignorancia. Como no sabemos
lo que Él sabe, podemos pensar que es injusto. Pero si te platicaran el asunto, no, ¿sabes qué? Pues sí. Entonces, cuando llegue ese día y Dios remueva toda lágrima y todo llanto y todo dolor y tengas un cuerpo glorificado y ya no ves en parte, eres uno con Cristo, estás a la estatura de Cristo, entonces pensarás igual que Dios. En su conclusión, ¿verdad? No estoy diciendo que te vuelvas un Dios. Eso sí quiero ser bien claro. Nuestros amigos mormones piensan que se van a convertir en dioses. No proviene de la Escritura. Aquí hablamos de la estatura de Cristo en su naturaleza humana glorificada, no de una deidad. Cuando llegue ese día, lo veremos como es. Por lo pronto no. Pero confiamos, por toda la evidencia que tenemos, que los juicios de Dios son justos, ¿verdad? Y cuando se haga justicia, nos regocijaremos junto con Él. ¿Me explico? Vamos a ponernos de pie. Antes de pasar a la sección de preguntas. Si yo te digo que eres un depravado, ¿estarías de acuerdo conmigo? ¿O te ofendería que te llame así? Si te digo que Dios es justo, santo, aborrece la maldad y al malvado, ¿te ofendes? ¿O lo tomas por cierto porque la Biblia lo dice? Cuando la Escritura dice que un día vas a ver como Él ve, y vas a estar a su estatura, y vas a ser uno con Él, se van a amar tan profundamente que no vas a tolerar al que insulte injustamente la santidad de Dios. No vas a tolerar al que hace o pretende hacer a Dios injusto. ¿Se acuerdan que analizamos en Apocalipsis toda la multitud que estaba en el cielo cuando caían los juicios? Decían, justos y verdaderos son tus juicios. Y yo les dije, es que ellos ven algo que nosotros no vemos. Ellos tienen información que nosotros no tenemos. Por eso ellos llegaban a la conclusión, es justo que les des a beber sangre por la sangre que derramaron. Es justo todo lo que Dios hizo a la luz del conocimiento que tienen. No lo tenemos ahorita, pero la promesa es que lo llegaremos a tener, no por nuestras obras, sino por las de Él. No porque seas bueno, sino porque eres malo. Por eso vino a rescatarte. Así que no hay nada que nos haga sentir superiores con respecto a Hitler. No hay nada que nos haga sentir superiores con respecto al no creyente. Todos portamos la imagen de Dios y todos tenemos el mismo valor. Así que no olvidemos que a pesar de que se nos ha concedido misericordia y se nos concede estudiar en paz y tranquilidad sin persecución las Escrituras y se nos concede avanzar en el conocimiento de Dios, aún así no eres bueno. Tiene que haber una perseverancia en ti por dejar las cosas que antes hacías. Esa es la señal del verdadero creyente. Por eso cuando alguien dice que es creyente, pero vive como si no lo fuera, miente. Aquel que asegura que ama a Dios pero no lo obedece, miente. Todos pecamos, pero en todos los verdaderos cristianos debe haber un dolor intenso por el pecado que cometiste. Y ese dolor intenso te debe de llevar a decir, debo cambiar. Dios, ayúdame porque para mí es imposible. La verdadera evidencia de un cristiano es una vida transformada, no porque ya no peca, sino porque ya no peca como antes. Porque ya no se deleita en lo que hacía. Hoy las personas presumen, diciendo que tienen esposa y novia y no es la misma. Y lo dicen con orgullo, ¿verdad? Eso sería imposible para un cristiano. Decir, peco y lo disfruto y me gusta y ya lo planeé para esta semana otra vez.
Es totalmente opuesto. Así que entendamos, somos miserables, muy miserables mientras estemos en este cuerpo. Y por eso debemos perseverar, buscar la santidad. Somos mendigos que encontraron pan y hay que avisarle a los otros mendigos dónde encontrar. Vamos a orar. Señor, gracias por la paciencia que nos has tenido. Gracias porque a pesar de nuestras rebeliones y nuestras maldades, en tu misericordia nos das el arrepentimiento que necesitamos. Nos permites ver la maldad que cometemos y nos permites sufrir y lamentarnos por el mal que hicimos para que cambiemos. Gracias porque la Escritura dice que tú das el arrepentimiento, Señor, a tus hijos y disciplinas a los que amas. Gracias por todas las veces que no dejaste pasar mi pecado. Gracias por todas las veces que no toleraste mi maldad, sino que me disciplinaste. Gracias por todas las veces que me avergonzaste, demostrando que soy malvado cuando me consideraba justo. Gracias por todas las veces que no me diste lo que te pedí, sino que me diste lo que era mejor. Gracias por todas las veces que no me dejaste hacer como yo había planeado. Gracias por todas las veces que no me dejaste cumplir lo que yo deseaba. Gracias por todas las veces que me hiciste enfermar o sufrir para valorar lo que tengo. Gracias por todas las veces, Señor, que he tenido que llorar, que he tenido que lamentarme porque me permitiste ver lo depravado que soy. Gracias, porque si no fuera por eso, Señor, ya me hubiera apartado de tus caminos. Gracias, porque si no fuera por eso, no estaría yo aquí buscándote. Gracias, porque si me hubieses entregado a mis propios razonamientos, yo ya habría sido consumido por tu ira. Así que, Señor, sabiendo que tú eres bueno, misericordioso, paciente y justo, concédenos entender que nos llevarás a la imagen de tu Hijo, que tendremos perfecta unidad contigo y que conoceremos de forma perfecta lo que ahora conocemos en parte, y que aquel día, Señor, efectivamente, como tú lo has dicho, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque aunque ahora no podemos verlo, aquel día lo veremos tal cual es. Gracias de antemano por considerarnos, Señor, lo suficientemente viles como para ser rescatados por ti. Gracias porque éramos gente enferma y sedienta y nos diste a beber gratuitamente del agua de vida. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, por favor levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si es la primera vez que vienes, no importa. Puedes preguntar. Le digo porque ya me han dicho algunos que personas que vienen por primera vez dicen, no, ¿cómo voy a preguntar si es la primera vez que vengo? No importa. Aunque sea la primera vez que nos visitas, puedes preguntar. Lo importante es que no te vayas con dudas. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por contestarlas. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Obviamente de este tema, ¿verdad? Si me preguntas que si los ovnis existen, te doy la base bíblica después. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Sí. Gracias. Pastor, según entendí que en el reino milenial Jesús ya reinaba aquí en la tierra porque había bajado en el caballo blanco, algo así, ¿verdad? En ese reino milenial, la diferencia con lo que vemos ahora en el capítulo 21, si en el capítulo 21 leo en el versículo 4, pastor, que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, pudiera entender que en el reino milenial, aún y cuando está Jesucristo con todos los santos que entendí que descendieron y están reinando con vara de hierro, puedo entender que en el reino milenial sí habría llanto, sí habría clamor y sí habría dolor, cosa que dice en el capítulo 21 que ahora en cielos nuevos y tierra nueva no habrá. ¿Es así de sencillo el análisis o...? Sí va a haber, porque la vara de hierro implica que es por la fuerza para con los moradores de la tierra, ¿verdad? Siguen teniendo, recuerda que la creación fue restaurada. En este punto deja de existir y hay una nueva creación. En la restauración
Sigue habiendo moradores en la tierra que tienen la vida tal cual la llevamos nosotros, con las mismas experiencias y las mismas emociones, los mismos en todo. En esta nueva creación, todo eso desaparece por completo. Porque ellos ya no van a estar. Y en el reino milenial, en el caso del clamor, el dolor, el llanto, sería de parte de ellos, no de los que ya descendieron con cuerpos glorificados. Así es. Pastor, cuando mencionaron acerca de que el que tenga sed, y en la reunión del miércoles hablamos sobre una revelación natural de Dios, para que nadie tenga excusa de decir, bueno, a mí Dios nunca se me reveló o algo así, ¿verdad? Entonces hablamos de una revelación natural por medio de las cosas creadas, hablamos de una revelación en nuestra conciencia general, ¿verdad? Okay. Esas partes que vimos el miércoles, pastor, y hablando de lo que hoy se mencionó respecto a tener sed, pregunto, ¿no da un poco de pie, pastor, a lo que le llaman el sinergismo? ¿O por qué habría una persona de decir, oye, pues yo tengo sed de Dios por mí? ¿Y no implicaría eso una pequeña posibilidad de lo que llaman el sinergismo? ¿O eso igual le podríamos decir, no, pues tienes sed porque yo te puse la sed? Y tienes la revelación natural porque yo me revelé natural. Y tienes la conciencia porque yo te revelé la conciencia. Todo es... No, falta la revelación especial. A todos les ha dado la revelación natural y general. La especial es a los que Él llamó, según la predestinación. El nuevo nacimiento. Te abre el entendimiento. Entonces, cuando hablamos de tener sed y que acuda gratuitamente, sin pago alguno, eso no aplica en la nueva creación. Eso aplica en la actualidad. Ahorita, incluso nosotros podemos sentir sed de Dios. Se supone que tenemos que estar en comunión constante con Él, pero somos negligentes. Y podemos decir, tengo sed de Dios, claro, porque ha sido muy negligente. Aún el creyente puede experimentar sed de Dios, pero en la nueva creación ya no puedes hablar de sed de Dios. Sí, más específicamente hablando, pastor, como dices, del tiempo actual. A lo mejor no he entendido bien lo de las doctrinas de la gracia, pero respecto al monergismo y sinergismo, si alguna persona ahorita de aquí saliendo a la calle dice, pues yo tengo sed de Dios porque creo que Dios creó todo esto, ¿sí? y aunque no he leído la Biblia, sé que el matar es malo y el fornicar y robar. A una persona de ese tipo que agarráramos aquí de la calle, podríamos decirle, pues sí lo sientes y sí tienes sed de Dios y tienes ganas de buscar a Dios, pero quiero decirte que como quiera es monergismo. O sea, eso que parece que proviene de ti no cuenta. Eso no. Es que me parece que están revolviendo los conceptos. Para empezar, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Cuando alguien dice, tengo sed de Dios, ¿qué significa? Que lo trajo el Padre. Le dirías, no, hasta que te traiga el Padre. Pues no, espérame, esa es la evidencia de que el Padre te está trayendo. O sea, no deja de ser monergismo. Eso es lo que entiendo. La santidad es sinergismo. Yo tengo que esforzarme y Dios también hace las partes en las pruebas, situaciones, circunstancias que permiten mi vida para que crezca. Pastor, en esa escala ficticia, por así llamarle, según entiendo la Biblia nos habla, y tú lo has predicado, de un nuevo nacimiento, algún versículo que dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Habla un Espíritu Santo, tú mencionas de una comunión. Creo entender que todos estamos alejados de Dios y no podemos estar en paz con Él. Creo entender que en la glorificación de nuestros cuerpos seremos como Él, que Él ya lo predestinó y todo eso. Pero hablando de esta escala ficticia, pastor, si podemos entender algo respecto a un nuevo nacimiento, a una comunión con Dios, a que en Primera de Juan menciona que ya no pecas más, y no que dejemos de ser pecadores, ¿verdad? Sino que ya no practicamos el pecado. ¿Dónde meterías en esa escala ficticia, pastor? O sea, aún y con el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo y la predestinación, ¿aún lo seguirías poniendo a ese tipo de personas? Vamos a decir que el más santo de los que estamos aquí, ¿aún lo seguirías poniendo, aún con el Espíritu Santo y con el nuevo nacimiento y con la evidencia, lo seguirías poniendo ahí a un lado de Hitler? Sí, y te explico por qué. Es claro que ninguna persona que asegura haber nacido de nuevo en Dios sería un adúltero, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo David? Digamos que hizo lo indebido, él asumía que no era malo y Dios lo confronta por medio de Natán. Entonces, ¿es posible que un hijo de Dios cometa tal acto? Sí, es posible.
¿Cuántos pecados se requieren para que seas condenado? Uno solo. El hecho de ver a Hitler con todos sus pecados y ver los tuyos que son menos, no hace ninguna diferencia ante el principio de que un solo pecado te condena. Por eso estás en el mismo lugar. El error es pensar que el que tiene la montaña más alta está más mal. A los ojos de Dios no necesitas las montañas. Un solo pecado te condena. Entonces, el nuevo nacimiento, pastor, y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dice nueva criatura es, según entiendo, entonces no empieza a funcionar desde ahorita, pastor, sino hasta que sea... Hay un cambio. Hay un cambio. Voy. Ya no voy a hacer las cosas que antes hacía. Por ejemplo, puede que haya sido un adúltero descarado, conoces de Dios, supongamos que Dios movió el corazón de tu esposa y te perdona. ¿Puedes empezar un matrimonio agradable a los ojos de Dios? Sí. Pero el punto es que, aunque ya no pecas tan descaradamente, sigues pecando, ¿verdad? Si te fijas en la lista, tanto la mentira como la hechicería, idolatría están al mismo nivel, porque un solo pecado te descalifica. Entonces, aunque ya no peco como antes, sigo teniendo defectos en mi persona. Hay una diferencia clara entre la vida de un no creyente y un creyente, pero eso no implica que ya está libre del juicio. Eso no implica que es mejor persona. Su propio pecado, aunque se ve muy pequeño y oculto comparado con los descarados otros, sigue siendo a los ojos de Dios suficiente para condenarte. Por eso, el verdadero Hijo de Dios se vuelve humilde. Porque mientras más conoces la santidad de Dios y entiendes la exigencia de Dios, más consciente eres de lo insignificante que te vuelves. Y tiene que mostrarse, pastor, como evidencia, como testimonio, una diferencia en cuanto a nuestra forma de vivir y la de una persona como la del ejemplo que pones. Esa es mi duda. Exactamente. Si hay una diferencia clara y visible de que tú te esfuerzas por permanecer en santidad, y cuando te equivocas, por ejemplo, un ejemplo, tanto un incrédulo como un creyente pueden levantarse en la mañana tarde, con mucha prisa. Supongamos que su esposa le dice, oye, te preparé aquí algo de lonche, no, ni me molestes, tú, por tu culpa estoy llegando, y se enojan con su esposa, tanto el creyente como el no creyente. Y se van a la oficina y le dijeron cosas desagradables a su esposa. Dices, ¿qué pasó? No que era cristiano. Espérame, ahí no está la diferencia. En lo que pasa después se revela la diferencia. Porque el que no es creyente y maltrata a su esposa, podrá decir, pues lo arreglo hasta el final, o mañana, o ni modo, ella sabe por qué. Creo que mi abuelo me platicaba que decían que tú pégale a tu mujer todos los días, ella sabrá por qué. Hay una insensibilidad completa ante la pareja y no les interesa arreglarlo, no les interesa corregirlo. Un verdadero cristiano no va a llegar a su oficina cuando ya está lamentándose por lo que hizo. Y va a tener que tomar el teléfono y va a decirle, perdóname, no puedo seguir el día sabiendo que te ofendí. Ahí está la diferencia. Esa es la evidencia de arrepentimiento. Que otros pueden decir, pues después, o si se presenta, ahorita estoy muy ocupado, no es mi prioridad. Pero la Biblia demanda que seamos uno como Cristo, o uno con mi esposa tal como Cristo con la iglesia. Y ese conocimiento me tiene que llevar a lamentarme el no estar haciéndolo correctamente y buscar inmediatamente enmendarlo para poder vivir en paz con Dios. Ahí es donde se manifiesta quién conoce a Dios y quién no lo conoce. Pastor, hablando de este mismo personaje, diríamos que Dios no amó a Hitler, incluso hiciste ahí un ejemplo de que te amo y cosas así. Diríamos que no lo amó porque dio suficiente evidencia de que la maldad abundaba en él, o sea, porque era malo, o no lo amó porque no lo predestinó, o no lo amó porque Cristo, todo lo que vino a hacer como siervo, ¿verdad? Como cordero y morir en la cruz, o sea, ¿sabes qué, Hitler? O sea, todo eso que hice no era para ti. O sea, ¿en qué manera podemos decir que no lo amó a Hitler? Porque alguien podría decirnos, bueno, pues si tú mismo estás diciendo que no lo predestinó, entonces, ¿qué importaba si era malo o no era malo? O Pito Pérez a lo mejor no hizo las mismas barbaridades que Hitler, pero si igual a ninguno de los dos los predestinó Dios. O sea, ¿desde qué momento podríamos decir que no amó a Hitler? Si no lo predestinó, pues ¿qué importaba ya si era malo o no era malo? Si ya desde antes de la fundación del mundo, como se ha mencionado, no lo había predestinado. No tanto por ser malo o porque su obra no haya sido
aplicable para él. No sé si me expliqué. Sí, Pablo responde cuando cita la Escritura diciendo a Jacob, antes de que nacieran, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo que implica que no es en base a que Dios tuviera que esperar a que el tiempo pase para aprender de quién es Esaú y luego llegar a la consecuencia de que lo aborrece. Si tienes a un ser omnisciente que de antes del tiempo ya eligió, no va a tomar su decisión con el paso del tiempo. Es una decisión que ya está tomada antes de que nacieran, ha amado a unos y aborrecido a otros. Pero eso no implica que no sabía qué iban a hacer. Como es omnisciente, ya sabía todo lo que iba a pasar. Y la Biblia dice que aún el impío fue creado con un propósito. Y podríamos decir, Hitler, con todo lo que hizo, ok, todo eso, con todo el sufrimiento que causó y todo lo que sucedió, a pesar de todo eso, hay personas que llegaron al conocimiento de Dios estando en los campos de concentración, hay personas que no. Si hay descendencia de Hitler, ¿podría haber gente cristiana o salva de la descendencia de Hitler? Sí. Todos los que estamos aquí, en nuestros ancestros ha habido gente atea, malvada. Pero si no hubiera sido por ellos, no estarías aquí. Entonces, cuando Dios crea todo y permite que todo pase, la Biblia es clara en que el todo tiene un propósito, aún la vida del malvado tiene un propósito. ¿Puedo concluir, pastor, que entonces, que esa es mi pregunta, no es estrictamente hablando decir, Dios no amó a Hitler porque fue malo, sino más bien desde antes de la fundación del mundo, puesto que no lo predestinó y por eso llevó la vida que llevaba, como mencionas el ejemplo de Jacob y Esaú, desde antes ya no lo había amado, no tanto de que no lo amó porque fuera malo, ¿así es? Sí, pero no. Aquí hay que hacer una división clara. Dios sabía lo que ellos iban a hacer, ¿verdad? Aún antes de que nacieran, porque es omnisciente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿cómo lo supo? Lo aprendió, vio el futuro y vio que iba a pasar y lo dijo, ya sé, voy a elegir a Hernán, porque Hernán sí se va a portar chido, y a otro no, porque yo ya vi que no se va a portar bien. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que Dios, en base a su elección, definió qué iba a pasar en la vida de todos, sin tener que aprender de lo que iban a hacer, sino que conforme a sus deseos y designios, hizo las cosas para que se cumplieran sus designios. ¿Cuál de las dos te parece que la Biblia describe? La segunda. Él igual hace vasos de honra y vasos de ira. Entonces, no es que haya decidido simplemente no te amo porque sabía que iba a ser malo, no, sino que para que se cumplieran sus propósitos, creó gente buena y mala. La última, pastor. ¿Cómo entendemos los pasajes, pastor, respecto a los pecadores y que Dios ama lo que me has mencionado? Cuando algunos que dicen, Dios no vino a llamar a los enfermos, a los sanos, sino a los enfermos, ¿verdad? Y o a llamar a los justos, sino a los pecadores. O que lo veían mal, porque mira con quién se sienta a comer, mira en la casa de quién está, los publicanos, las mujeres de mal testimonio. ¿En qué sentido podríamos, pastor, decir que sí amó a esa mujer de mal testimonio, a ese publicano que no era bien visto por esos hombres, o los pasajes que acabamos de recordar, cuando dice que vino a llamar no a los que se creen justos, sino a los que reconocen que estamos mal con él? Respecto a lo que mencionas de que no ama a los pecadores. Sí, bueno, el hecho de que vengan los pecadores es porque si tú consideras la Escritura en Romanos 3, no hay bueno ni uno, nadie busca lo bueno, nadie busca lo justo. Consideremos lo que Jesús enseñó, la condenación es esta, que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Cuando tú vas al pecador, como en el caso de los fariseos, y les hablas de la verdad bíblica, la van a rechazar. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz, aman las tinieblas porque sus obras son malas. Pero en el caso de la mujer adúltera o de cualquier otro, incluso los leprosos, que eran personas a quienes no podía tocar, Jesús los toca. 10 leprosos son sanados, se van los 10 a cumplir lo que Jesús les dijo, pero solo uno regresa agradecido. ¿Cuál fue la diferencia entre este y los demás? Todos eran pecadores, todos estaban excluidos de la sociedad por su enfermedad, sin embargo solo uno reconoció a Jesús como Dios y los demás no les importó porque tenían su sanidad. Esa es la clave. Cuando Jesús viene a los pecadores, no está hablando que con todos los pecadores,
porque a los fariseos les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Cuando no lo entendían, dijo, ustedes no me entienden porque no son de mis ovejas. Él venía por los que el Padre le había entregado. De entre esos pecadores, Dios llamó a algunos. Y ese llamado es lo que hace que reaccionen favorablemente a la predicación del Evangelio, porque se les regala el don de justicia. ¿Me explico? Entonces, no es que amar a todos los pecadores. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, ya ves, a todo el mundo. No, sigue leyendo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no estaba buscando eso con todos. Juan 17, no te pido por todos, sino por los que me diste. Como acabas de mencionar, pastor, que no amó a todos los pecadores de nivel, ¿podríamos invertirlo, decir, tampoco aborrece a todos los pecadores? Porque algunos fue y les dio el don de justicia para que se arrepintieran. Cuando yo era pecador, en la Biblia dice que Dios es inmutable. Dios no cambia diciendo ahorita me agradas y luego ya no. Pero cuando lo vemos en el efecto del tiempo, tendríamos que entender que Dios siempre se complace en lo bueno y Dios siempre aborrece lo malo. Él no cambia, siempre se complace en lo bueno y aborrece lo malo. Cuando tú hacías lo malo, Dios te aborrecía. Cuando te hizo nacer de nuevo y ahora haces lo bueno, Dios se complace en ti, pero Él nunca cambió, el que cambió fuiste tú. Gracias. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Habían levantado primero la mano ya? No. Sí, es que aquí me fui con la finta porque lo vi caminando con mucha seguridad y pensé que le iba a dar el micrófono a alguien. Okay. Una pregunta nada más. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos. ¿Incrédulos se refiere a personas que se les habló y no quisieron? ¿O incrédulos es persona, a qué se refiere incrédulo? Incrédulo es lo opuesto al creyente, es lo opuesto a pistis. Aquellos que no están persuadidos de que hay un Dios. Entonces aquí al hablar de cobardes e incrédulos habla de toda la gente. Una cosa es saber, es decir, yo en mi conocimiento sé que hay un Dios, que Satanás lo sabe, los demonios lo saben, y otra cosa es ser persuadido por Dios. O sea, hay fe que salva y fe muerta. La fe muerta es un mero conocimiento intelectual de que hay una deidad. La fe que salva es la persuasión. Tengo la evidencia en mí de que realmente hay un Dios. No es un conocimiento en mi cerebro, es una persuasión que Dios hizo en mí por medio de evidencia y argumentos en mí mismo. Por eso esos incrédulos, aunque en su cerebro acepten o digan que es cierto que hay un Dios, eso no es lo que se requiere para que se les considere creyentes. Ok, gracias. Todo. ¿Alguien más? ¿No? Allá. ¿Quién primero? No sé quién, el que le dieron el micrófono primero, ahí atrás. Bien. Me surgió una pregunta, una duda en cuanto a los grupos ecologistas de hoy, en cuanto a la cita que diste de Romanos sobre la creación que gime esperando redención. Y pensaba, entonces, ¿qué caso? Si Dios va a hacer cielos y tierra nueva, ¿qué caso entonces tiene preocuparnos por el planeta? ¿Para qué salvar a las ballenas si ya no va a haber mar después? Sí, o eso del calentamiento global y que, etcétera. Bueno, el punto es que Dios nos ha llamado a ser administradores de lo que tenemos. No tiene nada de malo que procuremos tener un mundo cuidado, saludable. El problema es cuando tú inviertes las cosas y en lugar de estar ocupado en ayudar a las personas que intrínsecamente tendrían más valor porque son imagen de Dios, y te pones a ayudar a las ballenas, sabiendo que esa ayuda hacia una persona que comparte la imagen de Dios sería mucho más útil y agradable a los ojos de Dios, eso es lo que lo vuelve inconsistente escrituralmente hablando. Que se destine cosas, dinero, esfuerzo a la conservación del ambiente no es ningún problema, es parte de ser un buen administrador. El problema es que se considere eso más importante que ayudar a las personas. Tenemos la obligación bíblica
de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aún antes que cualquier otra criatura creada. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí el capítulo 21 hablaba de la segunda muerte. Uh-huh. Esa es, son los que van a ir al infierno. ¿Si el lago de fuego e infierno es lo mismo o se puede manejar igual? Algunos tratan de ver el infierno como un lugar intermedio en lo que te mueres y en lo que eres juzgado, pero genera inconsistencias, porque si todavía no eres juzgado, ¿por qué te están atormentando ya? Sería injusto. O tendrías que hacer que el juicio sea en automático, pero luego entonces ¿qué caso tiene el juicio del gran trono blanco? Genera inconsistencias. Yo por eso, en la información que encuentro, las advertencias de Jesús sobre el infierno o Gehenna, el lugar donde se quemaba la basura, es el lago de fuego, no un punto intermedio. Pero ahí la referencia que decía es que las personas van a ser enviadas ahí porque Dios no va a estar ahí, va a estar lejos de Dios, o no va a haber nada de Dios en ese lugar. Privados de los atributos divinos, que no es lo mismo decir que Dios no está ahí, es omnipresente. Bueno, y en este capítulo que se habla del cielo nuevo, tierra nueva, ¿en qué parte del cielo nuevo y tierra nueva van a estar ellos o no van a estar ahí? Eso es lo que no se especifica. Hay un cielo nuevo y tierra nueva y vamos a ver las características, pero no se especifica cómo embona el lago de fuego con esa parte. Entonces ahí también van a ser eternos ellos, la condenación y los que estén ahí sufriendo o viviendo. Según la propia Escritura, el humo de su tormento no se apagará, seguirá por los siglos de los siglos. Habla de eternidad. Entonces, creyentes o no creyentes tienen la eternidad al futuro. El punto es dónde la vas a pasar. Bueno, ya más adelante, yo creo que lo vamos a ver el miércoles o domingo, sobre que los reyes de la tierra van a ir a darle gloria a Dios en la santa ciudad. Eso fue en el milenio. Bueno, lo del 22, ¿qué dice eso? Que van a venir a comer del árbol y los reyes de la tierra van a darle honor y todo eso no es... Eso habla de una organización distinta. Sigue, hasta donde nos deja ver, sigue habiendo una especie de organización entre los que moran ahí. ¿Y en ese entonces habrá muerte también para los humanos? Bueno, vamos a ver un poco más adelante sobre el árbol de la vida otra vez y sacar conclusiones en cuanto a comida y ese tipo de cosas. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Esta pregunta se relaciona porque se comentó mucho de Hitler y yo siempre tuve esta duda. Cuando en Mateo, que azotan al Señor Jesús y Pilato no lo quiere condenar a muerte y todos dicen condénenlo, hay una parte que dice, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y tal vez en alguna ocasión en un reportaje acerca de Hitler, escuché como que esto fue una sentencia hacia ese pueblo. Y digo, probablemente estoy haciendo lo que se dice eisegesis, que digo, pues ellos solo se condenaron y por eso Hitler los escogió a ellos. ¿Por qué no pudo odiar al pueblo asiático o a otros? ¿Por qué los odió a ellos y los quiso exterminar? Ok. Bueno, no podría sacarlo de ese texto, ya que en ese contexto no tiene nada que ver con lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Aparte que la Biblia da clara información, dice, por cuanto no lo tuviste en cuenta o por cuanto idolatraste o todo lo que vimos en Apocalipsis, por todos los pecados que hicieron, Dios los entregó a eso para dos opciones. Uno, para que vengan del arrepentimiento y otros para hacer justicia y exterminarlos. Entonces, si efectivamente fue por las palabras de ellos que Dios lo hizo, entonces ya tienes que el soberano sobre todas las cosas son ellos y Dios se atiene a lo que ellos dijeron y eso ya es absurdo. Sino que muchas veces ellos solo se condenan, dicen. Sí, es cierto que sus propias acciones... que iba a sufrir eso el pueblo. Sí, es cierto que sus propias acciones se condenan, pero lo incorrecto sería decir que Dios le haya dicho, bueno, nomás porque ustedes dijeron. Eso es lo que ya no tiene sentido. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, ella. ¿Se escucha? Sí. En cuanto al lago de fuego, tengo varias dudas. Yo la verdad antes creía que era diferente el lago de fuego del infierno, pero igual nunca me hizo sentido que hubiera como que dos juicios, que decían, te mueres, te vas al infierno, y yo decía, y entonces, ¿para qué te va a volver a juzgar y te manda al lago de fuego? O sea, si ya todos los del infierno se van al lago de fuego, ¿para qué volverlos a juzgar, no?
pero ahora que ya he entendido que es lo mismo, entonces en varias partes donde se menciona sobre el infierno y que lo habla como fuego, tiene que ver con lo que se mencionaba hace rato, que es, al decir fuego eterno es por la justicia de Dios. Sí, pero en la ilustración la palabra que Jesús usa no es infierno, es Gehenna, y se refería al lugar donde se quemaba la basura y se quemaba con fuego. Entonces, cuando habla del fuego, es bajo la ilustración de lo que la gente conocía como el basurero donde se quema todo. Okay. Entonces, ¿será válida la teoría que muchos dicen que al mencionar eso como destrucción sería, como dicen por ejemplo los testigos de Jehová, de que es la destrucción total, entonces ya no hay tormento ni demás, porque ya está hablando de una destrucción? No, sí, eso creo que se llama aniquilación, no me acuerdo ya. Que hablan de que van a ser aniquilados. Ajá. No es lo que la Biblia dice, leímos que serán atormentados por los siglos de los siglos. No habla de que van a desaparecer, sino que eternamente serán atormentados. Sí. Y cuando habla, por ejemplo, por ejemplo, en la resurrección de los muertos, son nada más los creyentes. Entonces, depende de cuál resurrección, porque hay varias. Bueno, no sé. La primera, Jesús habla de la primera y la segunda. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque sus obras lo acompañan, son justos. Los que tienen parte en la segunda resurrección son los que van al juicio del gran trono blanco y son condenados. Esa era una duda de que si también ellos, o sea, los no creyentes también había una resurrección, porque por ejemplo la resurrección de los creyentes es para tener cuerpos glorificados, pero los no creyentes, si van a ser entonces personas, luego como que me hace conflicto que en el lago de fuego dice que van a ser enviados la muerte, el Hades, entonces no sé si ellos también son personas físicas no. o son como que entes espirituales y cómo van a estar todos en el mismo lugar. Okay. No, eso lo analizamos el miércoles. Te recomiendo que te lleves el audio, porque el hecho de hablar de la muerte y el Hades como personas invalida la idea de que sean lugares. Ajá. Entonces, si es un lugar, el Hades, pero es echado al lago de fuego como persona para que sea atormentado, ya no tiene sentido. Entonces no lo puedes interpretar literalmente. Es un símbolo de algo. El hecho de que sean echados al lago de fuego no es que van a ser atormentados, sino de que ya no habrá muerte. Y ese tipo de temas y dudas los resolvimos la clase pasada, entonces llévate el audio para que los veas. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a terminar con la sección de preguntas. ¿Avisos?